Hello, hello, bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y hoy vamos a hablar de un tema muy especial a mi corazón. Constantemente escuchamos leer la Biblia, hay que leer más la Biblia es la palabra de Dios, pero muchas veces lo leemos y nos quedamos de ¿ah? ¿Y ahora? Y no sabemos cómo sacarle todo el jugo que deberíamos o que podríamos sacarle. Si visitas mi canal, en videos anteriores ya he hablado de los idiomas de la Biblia, cómo está compuesta, quién la escribió, cómo se escribió, etc. El día de hoy quisiera como echar mano de un poquito de todo lo que hemos visto para hacer una exégesis, la palabra dominguera de hoy. Pero, ¿qué es una exégesis? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una explicación o interpretación. Es decir, vamos a leer un texto bíblico, vamos a intentar explicarle, sacarle el mayor jugo posible, y si a mí me preguntas, pues si nos quedamos ahí como que es un poco aburrido, o no aburrido, sigue siendo muy interesante, sino más bien se queda como en un plano solamente de estudio. Y la idea es que la palabra de Dios llene nuestras vidas, no simplemente que sea, oh, qué interesante, sino que verdaderamente permee en toda nuestra existencia para que nos ayude a ser mejores cristianos, mejores personas, mejores todo lo demás. Yo me he encontrado que siguiendo estos 5 pasos nos va a facilitar muchísimo la existencia. El primero, y que nunca se nos debe de olvidar, es invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es más listo que nosotros. No, pues Él lo único que quiere es ayudarnos, llenarnos de su amor. Siempre he dicho que Él es el que nos sopla las respuestas. Así que si hoy vamos a hacer una exégesis, ¿qué te parece si invocamos al Espíritu Santo? Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Es una oración sencilla, corta, pero que nos ayuda a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude, valga la redundancia, a aprovechar mejor este momento de lectura bíblica. Segundo paso, hay que leer. Pareciera un poco tonto decir, pues si voy a meditar un texto, pues hay que leerlo. Sí, pero a veces no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, que por ejemplo la parábola del hijo pródigo, que ya te lo sabes de memoria, el papá, el hermano mayor, el menor, el becerro, los criados, qué sé yo. Pero hay que leer atentamente, observar los detalles, emociones, sentimientos, personajes, lugares, circunstancias, todo, leer. Si una vez no te es suficiente, no pasa nada. Incluso me atrevería a decir que mejor, lee otra vez y otra vez para ir como aprovechando. Porque seguramente te ha pasado incluso con otro libro que no es la Biblia o con una película, que lo ves o lo lees una segunda vez y dices, no me he fijado en ese detalle. Qué interesante esto. Incluso hay videos que te dicen, te aseguro que no sabías esto de tal película. Pues cuanto más la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que cada vez nos dice algo nuevo, pues leámoslo muy atentamente. El tercero es leer tantito antes y tantito después. Porque lo más fácil en este mundo, si a mí me preguntan, es acomodar un pasaje bíblico a mi conveniencia. Dice, hasta hay un refrán, dice, es que no se vale sacar el texto de su contexto. Es decir, ¿por qué se dijo esto? ¿Por qué tal profecía? ¿Por qué Jesús dijo tal parábola? ¿Qué estaba viviendo? ¿Por qué el evangelista decidió poner ese texto ahí después de o antes de, qué sé yo? Lee tantito antes y tantito después del pedacito que vas a hacer exégesis o que vas a meditar. Cuarto paso, tener el contexto presente. Sí, este es un poquito más complicado, creo yo, porque no te lo va a dar siempre el texto bíblico en sí mismo.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer otros libros, leer biblistas, leer exégetas, buscar. Por favor, si vas a buscar en internet, está perfecto, solamente valida tus fuentes, que sean fuentes serias, que no sea nada más así cualquier persona que habla porque se le ocurrió. A veces, tengo que admitirlo, me siento un poco hipócrita porque les digo a los muchachos de los grupos, hey, gente, no vayan nada más a TikTok y ahí investiguen. Y yo tengo un canal de TikTok. O sea, sí, investiguen en TikTok, está bien, pero revisen quién lo está diciendo o si lo que está diciendo está en concordancia con la religión, con el Papa, con la iglesia, con todo, con el mismo Cristo. O sea, no porque yo les diga que tengo una licenciatura en teología católica, todo lo que yo diga es palabra divina. O sea, también cuestionen lo que yo digo. Y me ayuda mucho a crecer cuando me dicen, oye, fíjate, puedes mejorar aquí, o aquí se te patinó esto, está perfecto. Pero hay que investigar más allá. No nos podemos quedar en lo plano de, lo mínimo indispensable. Porque seamos honestos, Dios jamás se queda en lo mínimo indispensable. Él siempre da más y más y más. Entonces, buscar el contexto del autor, qué estaba viviendo el pueblo en ese momento, cuáles eran las costumbres, a lo mejor una profecía, por qué está diciendo esa profecía, por qué le habla hacia el rey, quién era el rey, cuál era la situación en el extranjero, en las parábolas, por qué Jesús se peleaba con los fariseos, quiénes eran los saduceos, por qué los maestros de la ley. Y esto nos va a ayudar como a entender mejor qué es lo que está pasando. Y finalmente, quinto paso, tenemos que entender que a pesar de que el texto bíblico o la Biblia en general se haya escrito a lo largo de más de 1000 años por infinidad de autores, que haya habido escuelas, que haya habido copistas, maestros, redactores finales, etc., el único hilo conductor, el que va a unir todo, es Dios mismo. Y toda la escritura, no importa, el libro que sea, se tiene que ver a los ojos de la resurrección. ¿A qué me refiero con esto? Siempre lo pongo con un ejemplo muy tonto, pero a mí se me hace como entendible. Si tú eres mexicano como yo y te gustan las películas gringas, seguramente has visto que cuando una película gringa habla de México o quiere poner en plano a México, todo se ve en tonos cafés, beige. En México le conocemos como el filtro sepia. Tú quieres decir que llegaste a México, ¡pum! Pon el filtro sepia y ya con eso sabes que estás en México. Pues yo te digo a ti que me estás viendo y oyendo, pon el filtro de la resurrección. Todo pasa después de la resurrección. Nosotros estamos leyendo después de la resurrección. Entonces Jesús viene a dar ese mensaje. Ya no es Dios que habla a través de alguien más. Es Dios que habla de sí mismo y Él mismo habla, que es Cristo, que es Jesús. Entonces todo hay que verlo a la luz de la Pascua. El ejemplo muy claro es en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús nos dice, habrán escuchado que se dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que entonces si hay que amar y has oído, ama a tu amigo y odia a tu enemigo, pues yo te digo que eso no tiene mérito, que ames a tus enemigos. Todo a la luz de la Pascua. Y todo ser conscientes que está ligado con todo. No podemos decir, es que pues esto es el Génesis, esto es muy aparte. Y no. Al ser la Biblia, tener más bien un solo autor, que es Dios, a lo largo de muchos siglos, por mano de muchos sabios geógrafos, pero es un autor que es Dios, no podemos separar, es como quitarle un pedacito a Dios. No, todo va unido con todo. Por eso, si tú te quieres aventurar en este mundo de leer más la palabra de Dios, que te lo recomiendo ampliamente, te recomiendo que escojas una Biblia específicamente de estudio. En lo personal, a mí me gusta la de Jerusalén, fue la que a mí me recomendaron y no se me ha antojado buscar más porque me encontré perfectamente ahí. ¿Qué pasa con este tipo de Biblias? Tienen comentarios abajo que te van a decir, por ejemplo, si se menciona un incendio, una inundación, qué sé yo,
y abajo en el comentario. Probablemente se crea de la inundación en el año fulano de tal, que pasó en el pueblo no sé qué, y te explica todo. O al lado de los textos bíblicos te van poniendo las referencias. Por ejemplo, en Mateo, que es muy dado, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Y entonces la Biblia te pone al lado esa cita que está citando Mateo. Porque Mateo no nos dice, esto pasó para que sucediera Isaías 7:14. Pero la Biblia, los que hicieron estas ediciones, te lo ponen, entonces tú ya puedes ir a cotejar. Por ejemplo, en el texto cuando quieren apedrear a la mujer adúltera, es que la ley decía que había que apedrear. Y luego te vas a Levítico, porque ahí te dice Levítico, la verdad no me acuerdo capítulo y versículo. Entonces ya lo buscas y encuentras esa ley. Y es más fácil el ir ligando y darnos cuenta que la Biblia, si bien son 73 libros, estos no son aislados, sino que todos se hablan con todos. El día de hoy quisiera que tuviéramos un ejemplo, porque pues es muy fácil hablar así de los pasos y reglas y ejemplos como muy al aire, pero me gustaría como aterrizarlo a una parábola en concreto que la mayoría conocemos y vamos a ir aplicando estos pasos. A veces no son como tan lineales, sino que medio se revuelven, pero la idea es que te animes a tú agarrar tu Biblia. Yo te recomendaría que empezaras por los evangelios y agarrar un texto. La ventaja es que la mayoría de las Biblias, si no es que todas, tienen como subtítulos, que te voy a inventar, la parábola del hijo pródigo. Y entonces eso ya como que te divide el texto y es más fácil solo enfocarte en eso. Yo te recomiendo que le pierdas el miedo. Tú invoca al Espíritu Santo y vas a ver cómo todo se va a ir dando porque el Espíritu Santo quiere hablarte a través de su palabra. Así que vamos a leer muy atentamente la parábola del buen samaritano. Como ya te comenté, es la Biblia de Jerusalén. Esta es la versión de bolsillo, que es la que uso cuando doy temas para no cansarme de cargarla. Esta es la que tiene como más cosas, más comentario, por eso está más grande, pero pues ahorita usaremos la de bolsillo. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él respondió, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ya lo leímos con bastante calma. Vamos a empezar. ¿Quiénes están ahí? El que le pregunta a Jesús, ahorita que leamos el tantito antes, vamos a ver que es un maestro de la ley. Es un maestro de la ley y Jesús, ellos son los que están hablando y el que está contando y escuchando la historia. Ahora, vámonos a la historia. ¿Qué personajes están? El judío, asumimos que es judío, que es el robado, los ladrones, el sacerdote, el levita, el samaritano y el posadero. Y si quieren poner al caballito, pues también ahí estaba el caballito. ¿Qué sentimientos o actitudes encontramos dentro de la parábola? Si pensamos en el que fue asaltado, probablemente miedo, dolor, tristeza, frustración. En una de esas se quiso defender y no lo logró. De los ladrones, avaricia, expectativa, porque lo van cuidando. Seguramente no robaron a cualquiera, robaron a alguien
que valía la pena este odio para ser capaz de dejar a alguien medio muerto. O sea, por el lado de los ladrones está odio, avaricia, coraje. Por parte del herido, el dolor, el miedo, la desolación, el decir, la desesperanza, decir, ya valió, aquí quedé. Por parte del sacerdote y el levita, personas del templo, el puritanismo, estas ganas de cumplir al 100 la ley y no poderse contaminar. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el contexto, el por qué no lo quisieran tocar o por qué no lo quisieran ayudar. Tenía una razón de peso, si a mí me preguntas. La compasión del samaritano dice que siente compasión. ¿Qué sentimientos? Compasión. ¿Qué es la compasión? No es decir, ay, pobrecito, sino hacer algo al respecto, amar. La diligencia, el hacer las cosas bien, el dar de sí mismo, la generosidad, el dejar dinero y a lo mejor del posadero, el sacarte de onda, ya me dejaron con un enfermo, ¿yo qué voy a hacer con él? Me lo cuidaron un día, pero luego la convalecencia, ¿qué va a pasar? La gratitud, a lo mejor de este judío, de que lo salvaron, la felicidad de los ladrones porque se fueron con su motín. ¿Se fijan? Podemos ir sacando muchos sentimientos y muchas actitudes de todos los personajes que van ahí. Lugares. Estamos hablando que Jerusalén está en un monte, el monte Sión. Entonces, al estar en un cerro, tiene altura sobre el nivel del mar, más o menos 740 metros sobre el nivel del mar. Jericó, la ciudad más antigua de la historia de la humanidad, del mundo mundial, está a 350 metros debajo del nivel del mar. Estamos en una zona completamente desértica, completamente. Pero no es un desierto como a lo mejor a veces lo pintan en las caricaturas, que son puras montañas de arena. Este es más bien un desierto rocoso. Estamos hablando que es una distancia no muy grande, entre 27 y 28 kilómetros aproximadamente. Una persona los puede caminar en un día. Con esfuerzo, lo que quieras, pero se puede caminar. El problema es el cambio de altura. Estás hablando que estás más de 1000 metros que vas a subir de Jericó a Jerusalén o que vas a bajar de Jerusalén a Jericó. Por lo mismo, este camino estaba completamente desolado. Entre piedras, seco, la altura, a nadie le gustaba ir por ahí y era peligroso, o sea, en tan poquita distancia. Esta diferencia abismal de altura era peligroso pasar por ahí. Por eso no era raro que hubiera asaltantes y bandidos por ese camino, porque era fácil esconderse, porque era fácil correr, porque pues estaba solo, no había quien te defendiera. Ahora vamos a leer el texto anterior y el texto posterior, a ver si nos ayudan, que debe de hacerlo, a darle más sentido a esta conversación o por qué está la parábola ahí. Si nos vamos un texto anterior a Lucas 10, 25. Se levantó un legista y le preguntó para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Aquí dice que se levantó un legista o maestro de la ley. Estas personas que se dedicaban por profesión a estudiar la ley. Y le va a preguntar a Jesús. Aquí en Lucas nos dice que para ponerlo a prueba. En otros evangelios nos va a decir que simplemente por curiosidad, como para compartir opinión. No sabemos bien la intención del maestro de la ley. El caso es que le pregunta. Puede ser un poquito también como para justificarse. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor estoy haciendo de más o ya con lo que estoy haciendo fue suficiente. No conocemos a ciencia cierta las razones, lo que sí sabemos es que está la pregunta. Y Jesús se la regresa. Esto era hasta cierto punto normal entre maestros y alumnos. Si un alumno preguntaba algo, el maestro, como para ponerlo a pensar o para retarlo un poquito, le regresaba la pregunta.
Y ya Jesús le dice, ¿qué has leído? Porque obvio lo sabe. Y el maestro de la ley lo responde y muy bien, estrellita, palomita, todo. Y dice Jesús, estás perfecto, sí lo sabes, entonces ¿para qué preguntas? Y entonces ahí es donde empieza nuestra parábola. Pero él, queriendo justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Este es el contexto de la parábola. Estamos hablando que para ganar la vida eterna hay que amar al prójimo. Pero el prójimo es el de al lado, es el de a 3 kilómetros, es mi compatriota, es el extranjero, es el que me cae bien, es el que me cae gordo. Esto es lo que va a motivar la parábola del buen samaritano. De hecho, por eso termina diciendo, pregunta Jesús, ¿quién de estos te parece que fue el prójimo? Porque esa era la pregunta inicial previo a la parábola. Si nos vamos al texto posterior, Jesús pasa de largo, termina, digamos que será un punto y aparte, y vamos a encontrar el pasaje de Marta y María. ¿Quiénes eran? 2 hermanas muy amigas de Jesús. Yendo todos de camino, entró a un pueblo donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Aquí, como dije antes, es ya un punto y aparte, no es como los otros 2 textos que están íntimamente relacionados. El evangelista, para hilar un texto y otro, va a decir, yendo todos de camino, muy probablemente Jesús y sus apóstoles, y es como a la siguiente aventura. Que eso nos muestra un Jesús muy humano, cercano a sus amigos. Marta y María eran verdaderamente sus amigas, y cómo en todo momento él aprovecha para estar evangelizando. Pero no crean que ya me olvidé de nuestra parábola original, el buen samaritano. El problema es que hablo mucho y ya se alargó el video. Pero no te preocupes, el siguiente vamos a ir desmenuzando frase por frase, vamos a ir viendo tanto género literario como el contexto histórico y cómo esta parábola puede llenar de riqueza nuestra vida al día de hoy, a pesar de haber sido escrita hace 2000 años. Hasta aquí lo vamos a dejar. Estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.